el Evangelio según San Marcos en el capítulo 4. Quisiera entender. Ok. Esto de apuntarle a todos los patos es difícil. Marcos 4, vamos buscando. Quiero agradecer a Dios por este tiempo, por esta cuarta reunión que estamos teniendo, por la vida de ustedes, por la vida de Sofía, por poderse reincorporar en su ministerio. Creo que todo lo que nosotros podamos sostener para el reino es honra para el Padre, así que la bendigo, la determinación y el deseo de ella poder estar. La verdad que sé que ha tenido muchas luchas y costó mucho el que se reincorporara, pero qué bueno que pueda estar. Quiero bendecir la vida de cada uno de ustedes, agradecer a Dios por cada una de las personas que fueron pasando a lo largo de este día, bendecir a aquellos que se han conectado a través del Facebook Live para que en este tiempo de transmisión también puedan ser partícipes de la palabra, de lo que Dios va a servirnos en este lugar. Así que quiero ir sin más ya a poder compartir la palabra del día de hoy, que la vamos a ver en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4 de la palabra del Señor, y el versículo a partir del versículo 3. Cuando usted la tiene, me dice amén. Un amén para alargar. Amén, lo vamos a leer así en acuerdo, porque eso está bueno, el acuerdo en Dios. Dice así, lleva por título en mi Biblia, parábola del sembrador, y dice a partir del versículo 3, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y las comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Gracias por esta palabra que hemos leído. Bendecimos la audiencia, bendecimos a todo lugar donde alguien pueda escuchar, Señor, este mensaje. Creemos que tu palabra es viva y es eficaz. Y creemos, Señor, que en este tiempo, si ha llegado a cualquier lugar y a cualquier corazón, Señor, es porque tú tienes determinado un cambio. Por tanto, te pido, Señor amado, que tu palabra, que es efectiva y es eficaz, pueda cumplir el propósito para el cual ha sido enviada. Bendigo, Señor amado, la vida de mis hermanos, bendigo, Señor amado, sus mentes, Señor amado, para que a través del conocimiento, Señor, te puedan, Señor, conocer más, pero a través de la revelación de tu palabra, su vida pueda ser iluminada y transformada. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros vamos a ver en muchas ocasiones que Jesús enseña a través de parábolas, que eran relatos o narraciones que podían o no ser o haber pasado, pero que tenían que ver con enseñar un principio espiritual y eterno en labores o en acciones cotidianas que todos podían acceder y podían comprender. Tenemos la parábola del hijo pródigo, de la higuera estéril, de los dos deudores, la de la fiesta de bodas. Tenemos muchas parábolas en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, tenemos un par de parábolas también. Pero la que nosotros vamos a leer hoy es la parábola del sembrador. Y nosotros vamos a ver que Jesús le enseñaba de esta manera a la multitud, pero en lo secreto le enseñaba a sus discípulos y a los apóstoles de una manera más clara para que toda la aplicación del mensaje ellos la pudieran comprender. Había veces que no siempre tenía puntual y literalmente una referencia aplicable, pero sí el mensaje en general. ¿Se entiende? Como fue lo que hablamos la otra vez en cuanto a la parábola de las 10 vírgenes. Y esta vamos a tener en el versículo 14 del mismo capítulo la explicación que Jesús le daba a sus discípulos. Y me gustaría que partiéramos desde el versículo 14, vamos a leer el 3 que dice así: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y en el 14
Jesús les explica a sus discípulos y les dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Y ya tenemos en estos dos versículos una introducción importante para que nosotros podamos comprender de qué nos va a hablar o en parte de qué es lo que se trata. Vemos nosotros que el sembrador es quien lleva la palabra. Puede ser el predicador, en este caso yo, o en ese caso Jesús, quien era el que les estaba ministrando y enseñando la palabra. Es decir, que sembrador es todo aquel que lleva el mensaje, que lleva la palabra, y la semilla justamente es la palabra de Dios. Nosotros nos vamos a encontrar con, no digo dos versiones, pero sí dos expresiones. Una es la instrucción bíblica, la que encontramos escrita, y la otra es la palabra vigente y continua de Dios, por la cual nosotros tenemos que estar atentos a lo que se ha escrito y también en comunión por aquello que Dios todavía tiene para decirnos para nosotros. Si bien el concepto y el plan de Dios ya se escribió todo y está todo del principio al fin diseñado, pero nosotros necesitamos a diario una palabra de Dios para nuestro continuo ahora, para nuestro momento actual, y también es bueno saberla escuchar porque Él nos da a través de este ejemplo de una semilla este mensaje para nuestras vidas. Quiero notar o que veamos que la semilla puede ser muy pequeña y con diversas características, pero dentro de la semilla existe un código genético o existe un ADN o existe un poder tan grande que dentro de un pequeño espacio, de una cavidad tan pequeña, existe todo el almacenaje para poder inclusive hacer un bosque o multiplicar cientos de veces la información que esa semilla tiene dentro. Una semilla puede ser tan pequeña, pero sin embargo cuando vemos la semilla, que es el origen, es la simiente, nosotros podemos ver que está multiplicada muchísimas veces en lo que contiene. Y la semilla está recubierta por una corteza o una coraza que por una orden y disposición divina, la tierra en la que va a ser sembrada tiene la capacidad y la disposición de romper esa corteza para extraer esa información, para extraer esas características, para poder sacar de la semilla todo lo que la semilla contiene guardada. Es el territorio al quien Dios le dio la autoridad y la legalidad para que a través del proceso de la germinación el territorio rompiera esa cobertura que cubre la genética de la semilla y pudiera producir. ¿Qué es esto? Esto es ni más ni menos que la palabra de Dios contenida para poder ser elaborada y desarrollada cuando llegue a la persona. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Tanto hiere como sana, porque cuando Él habla nuestra mente y nos ofende, nos presenta delante de nuestro propio pecado, lo que Él hace es ofender nuestra mente para cambiar nuestro corazón. Y una vez que nosotros nos reconocemos en esta actitud, entonces Cristo es establecido en medio de nuestras vidas. La semilla es buena, es poderosa, que es la palabra de Dios, y está comprobado que en los antiguos civilizaciones como los mayas, los aztecas, inclusive los egipcios, ellos en sus pirámides enterraban junto con las momias, que ellos tenían una cultura de la eternidad bastante particular, ponían allí las semillas. Pero dice que los científicos, cuando han entrado, los arqueólogos han tomado de esas semillas con cientos de años que ha transcurrido y esa semilla ha permanecido ahí, tal vez intacta, pero dice que la han sembrado y esa semilla ha germinado. ¿Qué quiere decir? Que hay una vigencia en la semilla, que hay una vigencia y una actualización que lo único que está esperando es ser sembrada en el terreno adecuado para poder germinar. La palabra del Señor sale de la boca de Dios, sale del trono de Dios para ser expresada con un milagro en sí mismo. Cuando Dios desde el trono nos dice, nada te va a faltar, dice que sale del trono esta palabra y empieza a andar por la tierra
buscando a alguien que la crea, buscando a alguien que se apodere de esa palabra y yo diga, yo creo que nada me va a faltar, y entonces la palabra se activa en mi vida y yo obtengo lo que esa palabra tiene contenida. No vuelve a Dios vacía, vuelve como un testimonio, vuelve como un milagro. Del trono de Dios sale una palabra que dice que Él es mi fuerza, Él es mi refugio, Él es pacto eterno conmigo. Y entonces sale la palabra por los confines de la tierra y empieza a buscar a alguien que crea, que confíe, en alguien que esté dispuesto a hacer pacto con Dios. Y a Nelly se le da la revelación y dice, yo creo que puedo hacer pacto eterno con Dios y ser posesión de Dios. Y la palabra se revela a su vida y vuelve entonces la palabra de Dios al trono como testimonio. Nunca va a volver la palabra vacía. Si Dios de este día soltó una palabra y dice, esta es una palabra para sanar un riñón, la palabra va a buscar a alguien que crea y la tome y la ejecute en su vida, y entonces va a volver a Dios como testimonio, va a volver a Dios como galardón, pero nunca una palabra vuelve a Dios vacía. La palabra es lo que el sembrador sale a sembrar. Y dice la parábola que hemos leído nosotros, que esto se da en 4 terrenos. A veces hemos podido escuchar que estos terrenos representan a diferentes vidas de creyentes. Pero yo considero particularmente, como experiencia de vida que he tenido, que muchas veces nosotros cumplimos estas 4 características de terreno. Que a veces nosotros nos manifestamos de esta manera, que a veces nosotros somos como estos terrenos. Por tanto, yo no podría aplicarle absolutamente esto a una persona completa, sino que puedo creer que son estados del corazón en diferentes momentos de mi vida y en diferentes momentos de las áreas en las que a veces la palabra llega a mi vida. Porque hay personas que son más eficaces en algunas áreas y les es más fácil creer tal vez en la economía, o les es más fácil creer en la salud, y hay en otros que no ven la palabra cumplida. Y nosotros vamos a ver que estos 4 terrenos o estos 4 territorios, yo les vuelvo a decir, para mí simbolizan el corazón del hombre, el corazón del creyente, más que a toda su vida aplicada. Y me gustaría que nosotros pudiéramos ver cuál es el primer territorio o el primer terreno que la palabra de Dios nos habla. Y 4. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Cuando saltamos al versículo 15, nos da la explicación o la aplicación. Y dice, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ahí vemos que esto corresponde, el terreno corresponde al corazón de las personas, al corazón de nosotros mismos. Pero vemos que esta está junto al camino y podemos comprobar, ver y observar que el camino no es un territorio apropiado o adecuado o en condiciones para sembrar. Porque en cuanto se arma una huella, un sendero, ¿qué es lo que pasa con la tierra? Se compacta, se endurece, se cierra, se queda tan dura que no tiene condiciones de ser sembrada. Esto es lo que equivale a una persona a la que tal vez por andar por las experiencias de la vida, las circunstancias o los tratos que ha tenido con las personas han sido tan desleales que lo único que han provocado es un corazón que se cerró. No quiere creer, no quiere confiar, no quiere volver a amar. Porque aquellos que fueron sus caminantes, que aquellos que pasaron por su vida, lo único que hicieron es pisotearla y endurecerlos. Entonces la palabra de Dios es enviada y la gente está tan dura, la gente está tan mal predispuesta que no quiere escuchar, no quiere creer. Y Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y uno dice, ¿qué voy a amar? Si cuando abrí mi corazón me lastimaron, me dañaron. ¿Qué voy a querer? ¿Qué voy a respetar? Y dice el Señor,
yo no te doy la paz como la da el mundo, yo doy la paz que sobreabunda. Y yo digo, no, porque cuando creí, confié, es decir, se levantó un caos, entonces no creo. Y lo que hace el camino, lo que hace la tierra en el camino es estar tan endurecida que la palabra ni siquiera penetra en el lugar, sino dice que vienen las aves y se la llevan, y la aplicación es que viene el diablo y te la roba. Cuando nuestro corazón está impermeable, cuando nuestro corazón está endurecido a causa del dolor, de la ofensa, de la pena, de las malas experiencias, cuando nuestro corazón está de seco, entonces el enemigo viene y se lleva la palabra. Hace que vos tal vez estés en este lugar y estés distraído, que tal vez no estés predispuesto. Cuando yo salí de mi casa desde temprano, desde muy temprano en la mañana, cuando ya salimos, nos venimos para acá, ya venimos predispuestas. Es más, nos predisponemos, ellos saben que para mí el domingo empieza el sábado. Que el domingo para mí empieza el sábado. Y yo termino el domingo cuando ya salgo de aquí, feliz, contenta, preparándome para el miércoles y para el jueves para volverlos a ver. Viendo cómo nos organizamos, cómo hacemos, estoy predispuesta. Dios, háblame, Señor, háblame. ¿Qué es lo que la iglesia necesita? ¿Cuál es el mensaje? Estoy predispuesta. Mi tierra está abierta para que Él siembre en mi vida. Pero cuando no estamos predispuestos, no hay palabra que nos venga bien. No entendí nada, no disfruté nada, no pasó nada porque estoy cerrada. Y ¿saben qué? Muchas veces el corazón se cierra por esas malas experiencias que hemos tenido. La tierra se cierra a causa de las malas asociaciones que hemos tenido. Entonces viene Satanás, el diablo, y te roba la palabra para que no tenga cumplimiento en tu vida. Cuando en el huerto del Edén, Eva dialoga con Satanás a través de la serpiente, Satanás les roba la palabra y pone en ella duda. Así que Dios te dijo, puso inseguridad. Esto no va a pasar. Él te ha dicho, pero esto no va a pasar. Puso incertidumbre, rompió la comunión, la cambió. Cuando el enemigo viene a tu vida te roba la palabra y no que te deja vacía, la intercambia por un sentimiento peor. Entonces nosotros le vamos a pedir al Señor no ser como este terreno. Sigue diciendo el segundo terreno. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra, pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Vamos a ver en el versículo 16 la explicación. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Pedregales. Ya esta vez, no es que la semilla ni siquiera ingresó en el territorio, en el terreno. Esta vez sí, ingresó en el terreno. Entonces la tierra, con la capacidad de penetrar y de abrir la semilla, empieza a brotar. Pero dice que hace, brota, pero la raíz es tan pequeña que cuando sale el sol la quema y dura muy poco tiempo. Esto tiene que ver con las personas que viven en las emociones, con una relación con Dios almática. No siento de ir, no siento de orar, no siento de leer la palabra, no siento de perdonar. Viven en sentimientos, viven en sentires, en emociones. No tienen una vida espiritual, sino tienen una vida almática. Reciben la palabra con gozo y dice, Dios te va a bendecir, gloria a Dios, aleluya, Dios me va a bendecir. Pero cuando viene la lucha para poder obtener la victoria y esa bendición, sale el sol y quema nuestras raíces. Porque la raíz habla de tu identidad, habla de tu madurez, habla de lo que te afianza, lo que te está dando crecimiento. Y la palabra dice que sale el sol
que es el desafío para probar tus raíces, para ver cuán cimentada estás, cuán afirmada estás. Y de pronto, aquellas cosas que no se ven tienden a ser más importantes que las que sí se ven. Y fijémonos, como nosotros en muchas oportunidades le damos más vigencia a lo que se ve. Cómo estoy peinado, cómo estoy combinada, cómo me veo, cuál es mi estética, de qué forma estoy. Y la vida espiritual y aquello que no se ve, el secreto, mi esencia, mis raíces, cuán profundas están, cuán hondas son, cuán seguras son. Entonces, preocupémonos en la vida de que si vamos a ostentar un tamaño de imagen, tengamos raíces suficientes para podernos sostener. Porque hay personas que se pasan con el yo, y cuando viene la prueba no queda nada de ellos. No queda nada, porque el sol pone a prueba sus raíces y nos damos cuenta que lo único que es pura hojarasca, que lo único que es pura pantalla nomás. Me decían que se llama cardo ruso, una planta que sabe andar generalmente por las zonas desérticas, no sé si la ubican. Es esa planta redondita que se seca y entra a andar por todos lados, que el viento la lleva por todas partes. No tiene raíz, se seca y lo único que hace es andar estorbando y sembrando espinas por todas partes, porque no tiene raíz. Cuando no tenemos raíz es carencia de madurez, de pertenencia, de identidad. Y podemos ser un territorio donde se sembró una buena semilla, pero no tenemos raíz, no nos hemos afianzado. Dice que sale el sol y la quema por un poco tiempo creció. Personas que caminan en el camino del Señor un poco tiempo, se determinan a servir un poco tiempo, solo duran un ciclo. Y al primer golpe o al primer cimbrón del enemigo ya quieren volver todo para atrás. Iglesia, aunque el embate haya sido duro, aunque la crisis haya sido difícil, si yo tengo buenas raíces, si yo estoy bien cimentada, como la palabra habla de la casa en la arena y de la roca, si yo tengo buenas raíces, entonces tal vez la crisis me cobre algunas cosas, algunas amistades, alguna cuestión económica inclusive. Puede ser que desgaje hojas, que queme hojas, que pierda inclusive hasta algún fruto. Pero si yo tengo raíces, voy a volver a surgir. Si yo tengo buenas raíces, voy a volver a crecer, voy a volver a reiniciarme. Seré un sobreviviente y de aquello de lo que Dios quiera hacer, seré quien vuelva a levantarse aún de sus propias cenizas, porque las raíces están tan bien arraigadas que me van a volver a nutrir. Las raíces tienen que ver con mi madurez, tienen que ver con mi carácter, tienen que ver con mi identidad. Y el sol lo único que hace es poner a tu fe, poner a prueba el crecimiento que le estás dando a la palabra. Mantenete firme por un poco de tiempo más y vas a ver cómo las cosas comienzan a cambiar. Dice la palabra que sale el sol y ellos solo por un tiempo han durado. Y la aplicación dice que es el que escucha la palabra con gozo. ¡Ay, qué alegría! El año del reposicionamiento, ¡qué alegría! Cuando empezó este año se dieron tantas palabras, tantas profecías, que 2020, qué año de la visión, qué año de la plenitud, qué año del no sé qué cuánto. Mire cómo estamos. ¿Será que estamos dejando que el sol de la prueba queme esas palabras y no las estamos sosteniendo? Se va a ver en tus raíces, como en medio de este aislamiento, tu crecimiento puede verse igual. En medio de esta situación de limitación, tu crecimiento puede verse igual. Esto tiene que ver con que dice que muchos de ellos reciben la palabra con gozo, pero llega el momento donde llega la tribulación y se les complica todo. Están, ¡ay, qué bien la palabra, qué alegría, la vamos a cumplir! Llega la tribulación. Y la tribulación es un momento de incomodidad. La tribulación es un momento de dolor, de enfermedad, de adversidad, de crisis. Es una tribulación. Entonces ahí se van a ver tus raíces.
Ahí se van a ver cuán profundo está tu fe y tu confianza. Ahí se va a ver cuán fortalecido está tu carácter cuando la tribulación llegue. Porque la gente con esta característica en su corazón dice que es de corta duración, que hasta ahí nomás llegan. Dice que a causa de la persecución por la palabra, ellos también ceden. Yo no sé si le pasó alguna vez donde usted llegó con su familia o con sus amigos y le empezaron a hacer burla porque usted congrega en una iglesia. Y más en este último tiempo que ha sido difícil para nuestra congregación que le digan, vos vas a esa iglesia y ahí se te ocurre ir y ahí se te ocurre estar. Y a causa de la palabra, a causa de nuestra pertenencia, a causa de nuestra elección, a acosarnos, a hablar mal, empiezan a opresionarnos, empiezan a reírse, a burlarse a causa de nuestra elección de fe para adorar a Dios. Hay muchas personas que su propia familia le dice, anda a elegir la iglesia, mejor llévate la cama ya directamente. Gente que a causa de la palabra, por sostener la palabra, por decir yo ya no me drogo más, yo ya no robo más, ya no digo malas palabras, yo ya no miento más, ya no adultero más. Por decir esas determinaciones hay gente que empieza a presionarle y a estar en contra. Te vas a dar cuenta de tus verdaderos amigos y de tus verdaderos intereses el día que te pares firme en Dios y ellos se vean de qué lado vos estás parado. Pero hay gente que batalla con estos argumentos. Y la palabra dice que luego, como el sol les quema y están entre pedregales y la raíz no es tan profunda, tropiezan y caen. Eso que dijimos tal vez un día nunca hacer, lo hicimos. Ese lugar que dijimos nunca más vuelvo ahí, volvimos. Esa actitud que dijimos nunca más la tengo, la tuvimos. Porque la inconsistencia de la raíz es tan simple que viene cualquier crisis, cualquier tribulación y hace que nosotros decaigamos. ¿Qué clase de terreno somos? Somos piedra que aunque hay tierra no da para profundidad. Quisiera que más que habilidades y capacidades podríamos ver carácter y madurez en los cristianos, en la iglesia, en los creyentes. Más que carismas, viéramos carácter. Más que habilidades, podríamos ver nosotros madurez. Entonces nuestras raíces estarían profundas. Y te vuelvo a decir, aunque la crisis, aunque lo que haya sido puede haberte costado, las ramas y los frutos nunca van a cortar tus raíces. Tan profundas como sean tus raíces, será el embate del tiempo que podés sostener. Dice que el tercer territorio lo vamos a encontrar en el versículo 7. Dice otra parte, cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Vamos a saltar al 18. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y en el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vemos que en el primer territorio la semilla ni siquiera entró, la palabra ni siquiera produjo un efecto. En el segundo territorio vemos que creció rápido, pero también rápido se extinguió. Y en este ya no tan solo ha ingresado en la tierra, ha crecido, sino que está a punto de dar fruto. Está en flores. Vieron que cuando llega la primavera, cada flor es un futuro fruto. Quiere decir que primero nos hermoseamos y parece que ya está a punto de algo pasar hermoso. Cuando llega a veces el temporal, la piedra, el viento y se cae todo y se cayó el fruto también. Esto le pasa a los de entre espinos. Dice que hay cuestiones externas que empiezan a gobernar y hacer que los frutos no se den. Y dice que es el afán de este siglo, el afán de este mundo. El afán es exceso de preocupación. Cuando tu rutina te mete en un afán y te saca del propósito de Dios, entonces la palabra no tendrá eficacia en tu vida.
La palabra, por más que te profetice, te hable quien te hable, y le sea lo que sea, mientras estés preocupado y lleno de terror por el mañana, esa palabra no va a progresar en tu vida. La confianza puesta en Dios es lo que hace que la palabra sí pueda producir. El afán es miedo, temor, incertidumbre a lo que va a pasar mañana. Y la palabra del Señor dice en Mateo que no me preocupe, que no me afane, que Él tiene todas las cosas en control. Que no me preocupe qué voy a ponerme, qué voy a vestirme, qué voy a comer, que confíe en Él. Pero como yo a veces soy espinos, soy cardo, consecuencia del pecado es la espina y el cardo. Ahoga la palabra, porque los afanes me hicieron a mí correr detrás de cosas sin sentido. La palabra del Señor dice que Jesús tenía un amigo llamado Lázaro, y este amigo tenía 2 hermanas, Marta y María. Una se sentó a los pies de Jesús a escucharlo y la otra decidió honrarlo con sus trabajos. Y está bien, porque mire que nosotros traigamos a la casa a alguien importante y solo lo escuchemos. Sin las Martas, las Marías se mueren de hambre. Estaba bien la intención de Marta. El problema es que se le fueron las cosas de las manos. Yo no sé si a usted le pasó alguna vez que planeó algo y se le fueron las cosas de las manos. Y aquello que podía llegar a ser una bendición lo hemos transformado en un padecimiento, en un tormento. Aquello que podía llegar a ser algo bueno. No sé si usted se fue de vacaciones con toda la ilusión de que le iba a pasar bien. Y en medio de las vacaciones uno se peleó con el otro, le salió más caro, la casa que habían alquilado no se dio y lo que podía llegar a ser bueno se transformó en malo. Algo así le pasó a Marta. Marta se le fueron las cosas de las manos y al irse las cosas de las manos se afanó. Marta, Marta, le dice el Señor, afanada y turbada estás con muchas cosas. El problema no era que servía, el problema que estaba abarcando mucho y apretando nada. Y le había sacado ya el carácter que tenía. Tenés que tener cuidado que para que la palabra surja en tu casa y en tu habitación, de que el carácter tuyo no sea quien echa a perder la palabra, porque la palabra es buena. A veces oramos por nuestra familia, declaramos palabras sobre ellos y nosotros nos vamos contra esa misma palabra. Sacamos el carácter, las uñas. Señor, oro por mis hermanos, oro por mis hijos, oro por mi cónyuge, oro por ellos. Y llegamos a la casa y nuestro carácter, hermano. Marta quería honrarlo a Lázaro, a Jesús, a María, quería honrar los invitados. Pero llegó un momento en que el afán de hacer tantas cosas no le permitió disfrutar ninguna. Hizo el ridículo. ¿No estaremos haciendo nosotros el ridículo en nuestra vida? Queriendo abarcar tantas cosas sin alcanzar ningún propósito, rompiendo el diseño de Dios nada más por mantenernos ocupados. Ocupado no es ser productivo. Muchas veces hacemos un montón de cosas que no sirven para nada. El afán de este mundo te dice ocupate, 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 hace algo, no importa qué, no importa. Hagamos algo eficazmente. La velocidad no es tan importante como la dirección. Y el afán a veces nos lleva para cualquier lado. Lo importante es hacer algo, mantenerte ocupado, hacer algo. ¿Me sirve lo que hago? ¿Tiene que ver con mi propósito lo que hago? Tengamos cuidado para donde este mundo nos hace correr. Tengamos cuidado hacia donde el sistema nos dirige. Tengamos cuidado. Lo otro que dice que aborta la palabra y no le da el crecimiento es el amor a las riquezas. El engaño de las riquezas. La palabra no dice que el dinero es la raíz de todos los males, porque la riqueza es neutral. Yo puedo tener en mi billetera un billete que hoy puede ser leche y pan y antes puede haber pagado droga o tal vez una mala actitud. El dinero es neutral. No es el problema el dinero, sino el amor al dinero. No es lo que yo tenga, sino lo que yo hago con lo que yo tengo. La palabra del Señor dice que le demos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero ahí vamos muchas veces aquellos que en algunas oportunidades el terrenito que tenemos en el corazón es como mucha espina.
dándole al César lo que es de Dios. Y a Dios no le damos ni siquiera lo que le corresponde. Tu tiempo de tu trabajo es dárselo al César, porque ese es el sistema. El César es el sistema. Pero yo te aseguro que vos no le das el tiempo de tu trabajo a Dios. Que es muy rara la persona que diga, no, yo esta primera hora no voy a trabajar, voy a orar. Pero sí decimos, no, yo no voy a ir a la oración porque voy a ir a trabajar. Le damos al César, le damos al sistema, le damos a las riquezas, le damos a las ganancias mucho más vigencia de lo que le tenemos que dar a Dios. El engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas hace creerle a la gente que tiene poder. Y ya dijo el poeta contemporáneo, déjenlos que piensen que son eternos. Están enfermos, van a caer. ¿Cuántas empresas rompieron? ¿Cuántas empresas cerraron? Pensando que ese engaño en el que estaban viviendo era real. Vos no sos lo que tenés. Hay gente que tiene el dicho de decime cuánto tenés, te digo cuánto valés. Vos no sos la ropa que te pones, ni la cama donde dormís. Nosotros somos mucho más valiosos, pero a veces nos vendemos al mejor postor. Muchas veces por ocupar una posición degradamos el llamado. Muchas veces por calzar o ajustar en algún lugar degradamos el propósito. El engaño de las riquezas. No creas que sos lo que tenés, valés la sangre del eterno Hijo de Dios. Es tu precio, que las riquezas no te engañen. Y para terminar este territorio dice que el afán, el amor por muchas cosas, por un montón de otras cosas. Aquellas pequeñas zorras que echan a perder la viña, aquellas montón de cositas, aquellas cosas que parecen insignificantes, no muy notorias, también echan a perder el crecimiento de la palabra. Porque le doy más importancia y más trascendencia a lo material que a lo espiritual. Todas estas cosas lo que hacen es que la palabra se ahogue. Dice la palabra del Señor que estas cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿Qué la hacen? Infructuosa, quiere decir que no va a tener fruto en mi vida. Que yo voy a estar ahí, voy a estar creyendo, voy a estar padeciendo, pero no voy a comer de ese fruto. Voy a hacer el esfuerzo, pero nunca voy a ver el milagro. Y para terminar, dice la palabra del Señor en el versículo 8, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, a 60 y a 100 por uno. Y el versículo 20 dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, a 60 y a 100 por uno. Oyen la palabra, la reciben, hay una apertura. Son tierra ¿qué? Fértil. Y usted sabe cómo a una tierra se la prepara para ser sembrada. La tierra se le sacan los espinos. Supongamos que vamos allá al camino. Se le abre vamos a hacer una parcela chiquitita con un rastrillo. Si fuese más grande, con un arado, se le empieza a remover lo duro. Se abre. Quiero hablarles de un quebranto. Desde el quebranto empiezan a removerse las durezas para darle lugar a que la tierra empiece a ablandarse. Luego que hemos abierto, se riega y se abona. Se le sacan las espinas, se le sacan las piedras, que era una de las maneras de las que asolaban antes. Tiraban piedras o sal y dejaban estéril la tierra. Bueno, esto es quitarlo y abonarla. ¿Sabe con qué se abona la tierra? Con la materia fecal del animal y muchas veces de las personas también. Quiere decir que muchas veces para que nuestra tierra sea fértil, Dios va a usar a muchas personas que compliquen nuestra vida, lo voy a decir así para hacerlo un poco fino. La actitud de nosotros es hacerlo para producir. Depende de nosotros endurecernos como un camino para que cualquiera nos pise, o elaborar de lo que alguien deshizo en nosotros un abono y ser tierra fértil.
Que aunque venga alguien y deseche su mal carácter, sus heridas, sus cosas malas de su vida, las deseche sobre nosotros porque es una mala persona, no quiere decir que vos te tengas que transformar también en un reflejo de una mala persona, sino que lo que están echándote, lo que para ellos es basura, lo elabores, lo proceses y apartes lo precioso de lo vil y te transformes en tierra fértil, porque el quebranto que hayas vivido, porque la limpieza que Dios está haciendo en tu vida valga. Porque hay gente que lo único que hace es complacerse en lastimar y echar sus miserias sobre la vida de otra persona. Pero ¿sabes lo que hace la tierra fértil? ¿Sabes lo que hacen los hijos de Dios? Se la devuelven productividad, se la devuelven crecimiento, se la devuelven madurez. Entonces dice que yo escucho la palabra y yo digo, pero tantas cosas han pasado en mi vida, pero yo creo a la palabra, soy tierra fértil, la tengo, la sostengo. Hablo de un proceso, hablo de una habilitación, hablo de salir de una esterilidad para ver la productividad de Dios en la vida de todos y cada uno de nosotros. Pero hay un porcentaje. Algunos al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. La palabra del Señor dice que cada uno de nosotros va a producir conforme su capacidad, conforme la contención que tenga. Una semilla con que dé al 7% ya es una buena cosecha, porque multipliqué 1 por 7. Imaginemos 1 por 30 si no es una buena cosecha. Si estás dando del 1 por 30 es bueno. Estás siendo fértil, estás produciendo, no está mal, dalo en todo tu potencial. Si tenés la capacidad del 60, da el 60. Y si tenés la capacidad del 100, da el 100. Pero no seas que por dar 100 empeces a mirar a los hermanos y decir, mira la hora que llegan. Re tarde, yo ya he limpiado, he ordenado, he cantado y he puesto todas las cosas. No. Si estás dando al 100, no menosprecies el que dé el 30, porque tal vez está en su máximo potencial, dando lo más que puede. Y si estás dando el 30 y puedes dar 100, tampoco te quedes en los laureles. Cuando nosotros somos tierra fértil, nosotros estamos estableciéndonos para poder producir. Y cuando un árbol produce frutos, se los come el mismo árbol. El mismo árbol produce, el árbol de manzana. ¿Ha visto usted alguna vez el árbol de manzana comer de sus propias manzanas? No, porque tu proceso lo va a disfrutar tu generación. Tu proceso lo va a disfrutar tus amigos, tu familia. Ir a tierra fértil y producir quiere decir que yo voy a ser un trastornador del sistema. Cuando la iglesia entraba a una ciudad, trastornaba el lugar. La palabra de Dios vuelve a usar esta palabra con la espada de Gedeón. Dice que Gedeón va al campamento de los madianitas y escucha. Uno ha tenido un sueño y dice, veo esta y esta situación. ¿Qué otra cosa es? No le dice su compañero, sino la espada de Gedeón que va a trastornar este campamento. Trastornar significa ir contra el sistema. Trastornar, ir detrás de, en contra de. No es ir a favor de la corriente, es ir en contra de la corriente. Los chicos tienen un programa que le llaman el reino al revés, porque donde muchos creen que van a ganar su vida cuidándola, dice la palabra que el que tiene que poner su vida a perderla si la quiere encontrar. Si yo quiero recibir, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dar. Y si yo tengo que si quiero perdonar, tengo que ser perdonado, tengo que perdonar. El reino al revés. Ser trastornadores del sistema para poder llevar mucho fruto tiene que ver con ir realmente detrás de lo que la gente le llama bueno y nosotros sabemos que no está bueno. Y el fruto que produzca en nosotros lo vamos a poner a disposición y al servicio de alguien que lo esté necesitando. Nos vamos a transformar en tierra deseable para que alguien pueda sustentarse de nosotros. Esa paz que has podido desarrollar en medio de la crisis va a ser la bendición para alguien que hoy vive en un tormento. Esa sanidad que has podido obtener después de ese tiempo de clamor para ser sanado va a ser tal vez el antídoto de fe para alguien que está esperando su sanidad, y a través de tu vida, del fruto elaborado en tu vida, va a poderlo ver, la cosecha que estás provocando, que estás produciendo
tiene que ver con la fertilidad de tu territorio. ¿Cuán fértil sos? Mira a tu alrededor. ¿Cuánto estás saciando la gente que está a tu alrededor? Si lo miráramos ministerialmente, con tus ojos o con tu mente, porque acá no estamos en el total del recinto, no estamos en el total del edificio. Tenemos edificio para allá. Recorre con tu mente el edificio. ¿Podés ver allí tus dones, tus talentos? ¿Podés ver ahí la obra de tus manos en algún lugar? ¿Podés ver tu oficio en algún detalle de esta casa? ¿Cuán involucrado estás con la visión de la casa? ¿Sos parte de una casa de paz? ¿Hay en tu casa una casa de paz? ¿Estás ayudando a que alguien se anote en la lista para congregarse? ¿Cuál es el fruto que estamos dando? ¿Estoy involucrado lo suficientemente para que alguien se sacie de lo que estoy produciendo? Eso es tener una cosecha buena. Eso es que la palabra crezca. En la primera no ingresó. En la segunda creció. En la tercera casi dio fruto. Y en el cuarto creció y dio fruto porque la tierra era fértil. Yo quiero que te pongas de pie. Y te vuelvo a decir, tal vez todos estos territorios no son tu vida absoluta, pero sí hay áreas en tu vida que están en estos escenarios. Exceso de piedras, raíces muy cortas, espinas,